El día de hoy se abordará el tema de embarazo múltiple. La incidencia de embarazos múltiples se ha elevado en el último decenio debido a las técnicas de reproducción asistida, aumentando la prevalencia de los embarazos gemelares. Con ello, la necesidad de atención en los servicios de neonatos prematuros. Por esta razón, se considera de suma importancia hacer una revisión exhaustiva del tema, ya que se considera como embarazo de alto riesgo debido a la posibilidad de complicaciones materno-fetales que esto conlleva. La mortalidad perinatal en embarazos gemelares es significativamente inferior a la observada en embarazos únicos. La incidencia de la población general es de 1 a 2% de los embarazos, 1 por cada 80 nacidos vivos. La gran mayoría de los embarazos múltiples son de tipo gemelar. En México suceden alrededor de 2.7 millones de nacimientos al año, y 1 de cada 90 serán embarazos gemelares, y 30% de estos serán monocoriales. Un embarazo múltiple corresponde a la presencia de 2 o más fetos dentro del útero, de acuerdo con el número de cigotos. Este puede ser monocigótico o discigótico. Los gemelos monocigóticos idénticos son los que provienen de la duplicación de un solo huevo, o cigoto. Son monocigóticos también los trillizos y cuatrillizos que provienen de la división de un mismo cigoto. Estos gemelos, trillizos o cuatrillizos monocigóticos, no siempre son idénticos. Todo esto va dependiendo de la división celular del cigoto. Para abordar el tema, tenemos algunas definiciones. El embarazo triple, el cual es la presencia de 3 fetos en la cavidad uterina. El embarazo triple de alto orden es la presencia de más de 3 fetos en la cavidad uterina. Bicorial y biamniótico hace referencia a la placenta y al saco amniótico, el cual son 2 en ambos. Monocorial y amniótico hace referencia a la presencia de solamente una placenta compartida por ambos fetos y 2 sacos amnióticos. En el caso de monocorial y monoamniótico, solamente existe tanto una placenta y un saco amniótico compartido por ambos fetos. En los siameses comparten esas características, pero estos van a estar unidos en alguna parte de sus cuerpos. Monocigoto hace referencia a que proviene de un solo óvulo fecundado, y bicigoto o dicigoto que proviene de 2 óvulos fecundados. Hay factores que afectan el hermanamiento. Entre ellos se inicia con la edad y la paridad. La incidencia de la gemelaridad aumenta conforme lo hace la edad de la mujer, hasta los 35 años, y después de esta edad la incidencia disminuye. También, mientras mayor sea la paridad, mayor es la incidencia de gemelaridad. La carga genética de la madre tiene más peso que la del padre. Esto quiere decir que las probabilidades son mayores si en la familia materna han existido antecedentes de embarazo múltiple. En la nutrición, a mejor estado nutricional, existe un gradiente decreciente en tasa de hermanamiento. La gonadotropina hipoficiaria afecta en las variaciones que existen en la raza, en la edad y en el peso. La fertilización in vitro, cuanto mayor es el número de embriones que se transfieren, mayor es el riesgo de mellizos y gestaciones múltiples. También se podría agregar la terapia de infertilidad y el uso de anticonceptivos orales. La clasificación del embarazo múltiple puede hacerse de acuerdo a su cigosidad y su corionicidad, siendo la corionicidad la de mayor importancia clínica. En la cigosidad existen 2 tipos, que es disigóticos y monocigóticos. Los disigóticos son originados por una ovulación y fecundación doble, llamados popularmente mellizos, gemelos disigóticos o fraternos. Todos los embarazos de este tipo son biamnióticos y bicoriales. En el caso de los monocigóticos, son originados por la división de un óvulo fecundado, y según el momento de la división originará embarazos mono o bicoriales, o mono o biamnióticos, llamados popularmente como gemelos idénticos, aunque no necesariamente son idénticos, debido a la carga del material genético. Respecto a la corionicidad, pueden ser 2 igual, bicoriales o monocoriales. El bicorial posee 2 placentas que pueden estar separadas o unidas simulando una sola masa placentaria, pero esta es funcionalmente independiente. En el caso de la monocorial, tiene una placenta anatómica y funcional compartida y puede ser biamnióticos o monoamnióticos. La corionicidad es el elemento fundamental para establecer el pronóstico y el manejo de un embarazo gemelar,
y siempre debe ser diagnosticada en la ecografía del primer trimestre. Para el mecanismo del hermanamiento monocigótico, este resultado del hermanamiento monocigótico va a depender de cuándo ocurre la división. Si la división ocurre entre los primeros 4 días, va a tener la presencia de 2 placentas y 2 sacos amnióticos, teniendo como resultado una placenta separada o una placenta fusionada, pero en ambos va a ser diamniótico y dicoriónico. En el caso que la división sea entre los 4 y los 8 días, se va a encontrar con una sola placenta y 2 sacos amnióticos, teniendo como resultado diamniótico monocoriónico. En el caso que sea de 8 a 12 días la división, se va a encontrar con una sola placenta y un solo saco amniótico, teniendo como resultado monoamniótico y monocoriónico. En caso que la división sea muy tardada, posteriormente a los 13 días o después, podemos tener las mismas características de monoamniótico y monocoriónico, pero los gemelos van a estar fusionados, llamados siameses. A continuación será presentado un video acerca de un embarazo gemelar monocigótico. En el vientre materno, gemelos idénticos. Como todos nosotros, la vida de los gemelos comienza en una simple célula. Un óvulo fertilizado llamado cigoto. Esta célula contiene 23 pares de cromosomas, es decir, cadenas de genes. Una proveniente de la madre y otra del padre. Juntas, ambas configuran el plan genético del nuevo ser humano. Día 1. Pocas horas después de la fertilización, la célula con su carga de cromosomas comienza un viaje extraordinario. Primero se desplaza hacia el útero a lo largo de la trompa de Falopio. Después comienza a subdividirse. Primero en 2, luego en 4, en 8. Cada una es réplica idéntica de las demás. Este conjunto de células que se multiplican a gran velocidad se denomina blastocito. Es aquí donde a veces se produce la anomalía reproductiva más sorprendente. De forma excepcional, ocurre algo tan misterioso que hasta hace poco nunca había sido presenciado. Unos días después de la concepción, el blastocito se parte en 2 de forma espontánea. Cada blastocito se compone de células que poseen un conjunto idéntico de cromosomas portadores de la misma configuración genética. Ambos blastocitos son potencialmente susceptibles de convertirse en gemelos idénticos. Día 5. 5 días después de la fertilización, los 2 blastocitos idénticos han llegado al útero. Aquí tendrán que afrontar los acontecimientos más importantes de su odisea de 9 meses. Unos hechos que afectarán de forma espectacular a su existencia dentro y fuera del útero. ¿Cómo es posible que 2 gemelos con los mismos genes parezcan tan diferentes? La respuesta podría hallarse no en su ADN, sino en los acontecimientos que se produjeron en el entorno que compartieron antes de nacer, el vientre materno. El primero y más importante es la implantación. Día 6. Alrededor del 6º día, el blastocito debe implantarse en la pared del útero para asegurar su posición durante los siguientes 250 días de la gestación. La oportunidad lo es todo. Cada gemelo dependerá de una placenta que le proporcionará oxígeno y nutrientes. Sin embargo, la placenta comienza a desarrollarse después de la implantación.
Esto significa que los blastocitos que se parten antes del implante tienen cada uno su propia placenta, pero los que lo hacen después deben compartir la misma. Por lo tanto, uno de los gemelos recibirá menos alimento que el otro. El resultado es que uno de ellos crecerá mucho menos, una circunstancia conocida como restricción del crecimiento intrauterino. Durante el embarazo múltiple, los cambios fisiológicos y la probabilidad de complicaciones maternas suelen ser mayores que en un embarazo único. Dentro de esas adaptaciones tenemos las adaptaciones metabólicas, en la cual habrá un aumento de la secreción de progesterona, estradiol y lactógeno placentario humano, y además de un aumento del aporte proteico en un 100%. El renal va a ser seriamente afectado debido a uropatías obstructivas, ya sea como un hidroureter o una hidronefrosis. Las adaptaciones uterinas, va a haber un mayor crecimiento uterino. El útero y su contenido no fetal pueden alcanzar un volumen de 10 litros o más y pesar más de 9 kilos, generalmente en gemelos monocigotos. Se acumulan con rapidez cantidades excesivas de líquido amniótico, lo que lleva a la mujer al sedentarismo. En el caso de las adaptaciones hematológicas, tenemos un aumento del volumen plasmático de un 50 a 60%, una mayor frecuencia de megaloblastos por aumento de hormonas en sangre, un aumento del recuento leucocitario y valores que oscilan entre los 14.000 y los 16.000, una disminución de los glóbulos rojos, y a las 8 semanas de gestación la presión arterial diastólica es menor, pero por lo general esta aumenta al término del embarazo, al menos 15 milímetros de mercurio. Va a ocurrir una disfunción diastólica progresiva, desde el primer hasta el tercer trimestre. Esta disfunción se normaliza después del parto. Además, que existirá un aumento del gasto cardíaco. Conforme a las adaptaciones gastrointestinales, van a ocurrir más náuseas y vómitos durante el primer trimestre de embarazo, debido a los niveles séricos más altos de gonadotropina corénica humana durante el primer trimestre, además de estreñimiento y una esofagitis por reflujo. Complicaciones del embarazo. El embarazo múltiple es un embarazo patológico, de modo que son múltiples los problemas de salud que significa, tanto para la madre como para los fetos. La morbilidad materna se incrementa de 3 a 7 veces en la gestación múltiple, el cual es un hecho independiente de la cronicidad, pero dependiente del número de fetos. A continuación, describimos las principales complicaciones maternas del embarazo múltiple. Una de las principales es el aborto espontáneo, que es más probable con la gestación múltiple. Según estudios realizados, constataron que la tasa de aborto espontáneo por nacimiento vivo en embarazos únicos fue de 0.9% en comparación con los embarazos múltiples, que fue de 7.3%. Además, los gemelos logrados a través de la reproducción asistida tienen un mayor riesgo de aborto en comparación con los concebidos naturalmente. En algunos casos, un feto puede perderse de manera espontánea, en lugar de la gestación completa. Como resultado, la incidencia de gemelos en el primer trimestre es mucho mayor que la incidencia de gemelos al nacer. Se ha estimado que 1 de cada 80 nacimientos es múltiple, mientras que 1 de cada 8 embarazos comienza como múltiple, pero se reduce naturalmente. Los estudios de ecografía han demostrado que un gemelo se reduce espontáneamente o desaparece, lo que se llamaría gemelo evanescente, antes del segundo trimestre en hasta un 10 a 40% de todos los embarazos de gemelos, siendo más propensos los gemelos monocoriónicos que los gemelos dicoriónicos. La siguiente es la anemia. Es producida por una mayor expansión de volumen plasmático y hemodilución, con una frecuencia del 18% en gemelares y 76% en múltiples. Es de tipo ferropénica y megaloblástica. Otra complicación es la hipertensión inducida por el embarazo, que se atribuye a una sobredistensión y establece el doble de riesgo de desarrollar preeclampsia. Continuamos con el polidramius. Es más frecuente en los embarazos dobles. Mientras más temprana su aparición, peor es el pronóstico. Ocasiona ruptura temprana de membranas y repercusiones mecánicas y funcionales mortales para el otro gemelo.
En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, tenemos a la isquemia cardíaca, arritmia y el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar se debe a que los cambios fisiológicos propios del embarazo son más marcados que en una gestación única, destacando la mayor expansión de volumen plasmático y vasodilatación. Este riesgo incrementa aún más en pacientes cardiópatas. La siguiente es la diabetes mellitus gestacional. Tiene una mayor incidencia que en los embarazos únicos, debido a que aumenta los requerimientos que el embarazo gemelar conlleva. La placenta previa es debido a la presencia de dos placentas o una masa placentaria de mayor tamaño. Aumenta la probabilidad de implantación en el segmento inferior. La basa previa se produce cuando las membranas que contienen los vasos sanguíneos fetales que conectan el cordón umbilical y la placenta recubren el orificio cervical interno o están a menos de 2 centímetros de distancia. El siguiente, la hemorragia posparto. En la gestación múltiple se ocasiona una sobredistensión uterina, lo que se asocia a una retracción uterina defectuosa en el posparto inmediato, lo que ocasiona las hemorragias. El siguiente es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que ocurre cuando el útero disminuye bruscamente de tamaño, luego de la salida del primer feto. Se asocia a la preeclampsia y el embarazo múltiple. La hiperimesis grávica, que es la presencia de náuseas y vómitos intensos persistentes durante el embarazo, puede llevar a la deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios hidroelectrolíticos. Se reporta hasta un 50% de los casos de embarazo gemelar y tendría relación a los altos niveles de gonadotropina coriónica. Y por último, el hígado graso, que es una complicación de baja frecuencia, pero de alta mortalidad materna. Se reporta hasta un 25% de los casos. Ocurre en relación con la gestación múltiple. Complicaciones fetales. Se entiende como complicación fetal al parto prematuro, la restricción del crecimiento fetal, la restricción del crecimiento selectiva, la muerte en útero de un gemelo, la secuencia de anemia policitemia, la transfusión feto-fetal aguda, la malformación discordante, además de la secuencia de perfusión arterial retrógrada, los gemelos fusionados, el quimerismo, la monstruosidad, las malformaciones congénitas y la insuficiencia uteroplacentaria. Una de las principales es el parto prematuro, que es la duración de la gestación acortada debido al número fetal acumulado. La prematuridad es 6 veces mayor en los embarazos gemelares y 10 veces mayor en trillizos. El parto prematuro es el principal contribuyente a la mayor tasa de morbi-mortalidad que presentan los embarazos gemelares en comparación a los embarazos únicos. Se estima que un 50% de los gemelares nacerá antes de las 37 semanas, ya sea de modo espontáneo o por indicación médica. El riesgo de parto prematuro en embarazos gemelares se mide con la detección del acortamiento cervical por ultrasonido. Se han descrito diversas conductas orientadas a prevenir el parto prematuro, por lo que se inicia con la educación a la paciente para que acuda a la consulta de forma precoz ante el indicio de síntomas. Para la prevención se considera el reposo en cama, la tocolisis profiláctica, aunque no disminuye la tasa de parto prematuro. La progesterona vaginal no es útil para reducir el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, durante el segundo trimestre, el uso de progesterona vaginal demostró una mayor tasa de parto prematuro a las 30 semanas de edad gestacional, una menor tasa de parto prematuro entre las 32 y 35 semanas, menor tasa de morbi-mortalidad y menor tasa de recién nacidos con un peso menor a 1500 gramos. La siguiente son los gemelos fusionados, también llamados siameses. Corresponden a gemelos monocigotos cuya división ocurre luego de los 12 días posfecundación y ocurre a manera incompleta, de modo que los dos fetos permanecen unidos en algún segmento corporal, ya sea ventral o dorsal. Su frecuencia es una en cada 50.000 partos. El diagnóstico se hace mediante la ecografía. Si se sospecha en la primera ecografía, se realiza otra ecografía a las 11 o 14 semanas. Los gemelos fusionados se clasifican según su sitio donde se unen, ya sea rostral, caudal o lateral, en torocópagos
unidos por el tórax y la pared abdominal superior, suelen compartir estructuras cardíacas, por lo que su pronóstico postnatal es malo y está fuera del alcance quirúrgico. Los onfalópagos se considera un subgrupo del anterior. Son infrecuentes pero de buen pronóstico, ya que frecuentemente solo comparten el hígado, lo que se puede resolver quirúrgicamente. Los picópagos comparten el sacro y tienen un recto y vejiga común. También pueden acceder a soluciones quirúrgicas. Los isquiópagos son unidos por la pelvis. Pueden ser operados, pero suelen presentarse compromiso severo de alguno de los segmentos de la columna vertebral. Y los craniópagos están unidos por el cráneo y comparten estructuras del encéfalo. Su pronóstico depende del grado de fusión y de la vasculatura involucrada. Las siguientes son las complicaciones propias monocoreales. Una de las principales es el síndrome de transfusión feto-fetal. Este síndrome se presenta en del 10 al 15% de los gemelos monocoreales, principalmente biamnióticos. Es 1 a 3 casos por cada 10.000 nacimientos. Se presenta entre las semanas 16 y 26. Después de las 26 semanas también puede desarrollarse, pero su evolución es más benigna y el soporte neonatal mejora el pronóstico. En este síndrome, la sangre es transfundida de un feto donante a su hermano receptor a través de una anastomosis arterial venosa. Este lleva a cambios adaptativos importantes que afectan a ambos gemelos de maneras distintas. La secuencia de transfusión desequilibrada es un estado de hipervolemia en el gemelo receptor. Inicialmente se compensa con poliuria, para luego terminar con aumento del tamaño auricular y de los factores natriuréticos, con el desarrollo progresivo de la insuficiencia cardíaca, representada por hidrops fetal, edema en 2 o más compartimientos importantes, y finalmente ovito fetal. El gemelo donante, por su parte, desarrolla oliguria, oligodramnios, stuck twin, que es el gemelo suspendido que parece flotar en la parte superior del útero, producto de la presión del receptor de con polidrapnios, e hipovolemia mantenida, con redistribución del flujo, falla renal y graves alteraciones hormonales, que también puede llevar a la muerte fetal. Los criterios diagnósticos del síndrome son el embarazo gemelar monocoriónico o monocorial confirmado, polidrapnios en el receptor, oligodrapnios en el donante, vejigas fetales discordantes, con una muy grande en el receptor y una muy pequeña o no visible en el donante. La siguiente es la secuencia de la perfusión arterial inversa, también conocida como gemeloacardio, en la cual hay un gemelo donador normalmente formado que muestra características de insuficiencia cardíaca, secundaria a la necesidad de perfundir al otro gemelo, y un gemelo receptor que carece de corazón y otras estructuras. Las consecuencias para el gemelo receptor es la alteración del desarrollo de estructuras como cabeza, corazón y en general el polo superior del cuerpo. Es incompatible con la vida. Las consecuencias del gemelo sano es del 30 a 50% la muerte, insuficiencia cardíaca congestiva, polidrapnios e hidrops fetal. Se presenta un caso por cada 35.000 nacimientos. La siguiente es la muerte en útero de un gemelo. Es 3 a 5 veces más frecuente los embarazos múltiples en relación con los simples. Es más frecuente cuando la placenta es monocorial, debido a la alta incidencia de anastomosis vasculares. Las muertes más comunes en gestaciones dicoriónicas son trombosis vascular, restricción del crecimiento uterino, desprendimiento de la placenta, hipertensión inducida por el embarazo. Cada uno de los fetos muere en útero antes del término. Existe la posibilidad que ocurra embolización de tromboplastina tisular del feto fallecido al sobreviviente, que puede conducir a una hemorragia intraventricular, al infarto pulmonar esplénico, al esplénico y al hepático o el renal, la leucomalacia intracraneal, la coagulación intravascular diseminada. El feto sobreviviente también tiene mayor riesgo de trabajo de parto pretérmino, desprendimiento de la placenta y sufrimiento fetal. Es más frecuente cuando la placenta es monocoriónica, debido a la alta incidencia de anastomosis vasculares.
Ahora hablaremos del diagnóstico. Comenzaremos con el diagnóstico presuntivo, iniciando así con la anamnesis, con la cual recabaremos los datos de mayor importancia para el diagnóstico de un embarazo múltiple, como antecedentes familiares o personales de embarazo múltiple, referencia de embarazo logrado con inductores de la ovulación o con técnicas de reproducción asistida, presentar uno o más factores de riesgo y por último que la paciente presente sintomatología propia del embarazo agravada. Ahora continuamos con la evaluación clínica. Durante el primer trimestre, no hay ningún cambio externo que nos pueda diferenciar un embarazo único de un embarazo gemelar. Sin embargo, mediante la auscultación es posible identificar dos focos fetales y sus frecuencias son distintas entre ellas de 10 a 15 latidos aproximadamente y que sean diferentes con los de la madre. Durante el segundo trimestre, el fondo uterino suele ser mayor en los embarazos gemelares que en los embarazos únicos. Aproximadamente son 5 centímetros más. Por último, durante el tercer trimestre, antes de este periodo es difícil hacer la palpación, incluso al final del embarazo. Esto puede ser porque un gemelo esté superpuesto, porque la madre sea obesa, porque haya la presencia de hidrámenes. Mediante las maniobras de Leopold, se pueden palpar dos cabezas fetales en diferentes cuadrantes uterinos y dos polos distintos con una separación mayor a 30 centímetros aproximadamente. Los estudios de laboratorio no son una prueba confiable para el diagnóstico de una gestación múltiple. Sin embargo, los niveles pueden variar considerablemente y superponerse a los niveles en un embarazo único. La gonadotropina coriónica humana en los embarazos gemelares, los niveles se encuentran en el primer y segundo trimestre al doble de su valor. Sin embargo, presentan fluctuaciones diarias y se pueden incrementar en embarazos complicados en otras patologías. La alfa-fetoproteína en pacientes con valores elevados debe establecerse como diagnóstico diferencial en el embarazo múltiple y los defectos del tubo neural. Por último, el lactógeno placentario. Los niveles de esta hormona son proporcionales a la masa placentaria, por lo que en caso de embarazo múltiple, el nivel se encuentra elevado en comparación con el embarazo único, aunque se puede ver elevado en pacientes con carcinoma broncogénico, hepatoma o feocromocitoma. La ecografía tiene muchos beneficios. Este es fundamental en el diagnóstico y manejo de embarazos múltiples. Detecta todos los grupos de gemelos, determina el tipo de placentación, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, favoreciendo la detección temprana. Identifica número fetal, edad gestacional estimada, corionicidad y amnionicidad. Determina la presentación fetal durante el trabajo de parto, la evaluación de la anatomía fetal y, por último, la evaluación de complicaciones anastomóticas. La determinación de la placentación gemelar mediante la ecografía se hace por la característica de la membrana divisoria entre los dos sacos. En los embarazos dicoriónicos, la membrana divisoria es gruesa aproximadamente, mide más de 2 milímetros y aparece el signo de lambda o bien llamado signo de pico, que este corresponde a una extensión del tejido placentario en la base de la membrana intergemelar, lo que corresponde a un diagnóstico de un embarazo bicoriónico biamniótico. Ahora bien, en los embarazos monocoriónicos, esta membrana divisoria es delgada y mide menos de 2 milímetros y está presente el signo de la T, llamada así ya que en los embarazos monocoriales las membranas se adhieren a la pared del útero en forma de una T delgada y sin ningún tejido de placenta en el lugar de la inserción. Y aquí tienen algunos ejemplos clarísimos de embarazos dicoriales en etapas iniciales de la gestación, en las cuales ustedes ven que el tabique de separación es muy prominente, aún no se ha atrofiado ni se ha elongado, así que ustedes identifican perfectamente bien cada uno de los fetos en su propia cavidad amniótica y separado por un tabique que contiene corion en el medio. Ecografías tridimensionales, lo ven muy bien, aquí se ve el signo del lambda,
que en el fondo es una proyección de tejido coriónico dentro de la base de la membrana, en la unión de membrana con placenta, y que muchas veces eso se mantiene durante varias semanas después del primer trimestre, hasta la mitad del embarazo. Y aquí tienen en forma muy clara una ecografía transvaginal donde se ve, ¿cierto?, dos fetos, tabique de separación grueso que contiene necesariamente corión para tener ese grosor, dos cavidades amnióticas y se observa dos sacos vitelinos. Exactamente lo mismo, fíjense que los sacos vitelinos determinan el número de cavidades amnióticas, por lo tanto cuando yo veo dos sacos vitelinos en el útero, yo sé que hay dos cavidades amnióticas, y cuando yo observo este tabique con corión en el medio, yo sé que son bicoriales, así que el diagnóstico es muy fácil, este es un embarazo bicorial, biamniótico. Diferente en este caso, donde ustedes se dan cuenta que tienen una sola cavidad coriónica, no existe un tabique de separación grueso en el medio, existen dos cavidades amnióticas, una para cada gemelo, y ustedes observan dos sacos vitelinos. Dos sacos vitelinos significa que hay dos cavidades amnióticas inmediatamente, y este es un embarazo de alto riesgo de presentar complicaciones de intercambio de sangre y desbalance de las circulaciones. Para mostrarle lo difícil que puede ser observar la membrana intraamniótica, intrafetal, este es un embarazo monocorial, fíjense que no hay tabique de separación grueso en el medio, se ve un solo corio en una sola placenta, y en este corte no se alcanza a ver la membrana. A veces la membrana es tan delgada que es difícil de identificarla, especialmente antes de la semana 8. Pero sin embargo, cuando uno hace un ligero movimiento del transductor, en este caso se identifican claramente dos sacos vitelinos, así que estos dos sacos vitelinos inmediatamente me indican que estos gemelos son biamnióticos, así que no tienen riesgo de tener enredamiento de cordón ni compartir la misma cavidad. El parto en el embarazo gemelar. La edad gestacional promedio al parto en los gemelos es de 36 semanas, en los trillizos de 33 a 34 semanas, cuádruples de 30 a 31 semanas. El momento ideal para la interrupción del embarazo gemelar es de las 37 a las 38 semanas, tanto para bicorial como para monocorial, debido a la reducción de la mortalidad perinatal, tomando en cuenta que el embarazo gemelar no haya cursado con ninguna de las complicaciones descritas. Las vías de parto de embarazo múltiple. La más recomendada es la vía vaginal, siempre y cuando ésta no tenga contraindicación y se requiere que ambos fetos estén en presentación cefálica. La presentación de gemelos de término. La frecuencia con que ambos gemelos se encuentran en una presentación cefálica es de un 40% y es lo más común. En una presentación cefálica y el otro en podálica, un 25%. Uno en presentación cefálica y el otro en transversa, un 8%. Un gemelo en una presentación podálica y el otro en cualquiera de las anteriores, un 26%. Y por último, un gemelo en presentación transversa y el otro en alguna de las presentaciones anteriores es del 1%. Indicaciones de cesárea. Que la madre sea primigesta o multigesta nulípara. Que el primer o segundo gemelo esté en presentación no cefálica. Cesárea previa. Malformaciones de uno o de ambos fetos. Gemelos fusionados. Embarazo con más de 2 fetos. Restricción de crecimiento intrauterino. Sufrimiento fetal. Hipertensión inducida por el embarazo. Y gemelos monocoriales. Por último tenemos las complicaciones del parto. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, prolapso del cordón, compresión del cordón, cambio de presentación del feto mediante el expulsivo, distocia funcional.